Al comienzo de la historia, vemos a una niña llamada Josian que está estudiando en la escuela. Está esperando afuera a que su madre la recoja. Su madre la llama y le dice que no podrá ir por ella ese día. Sin otra opción, Josian decide regresar sola a casa. De repente, comienza a llover con fuerza, y justo en ese momento, un auto negro se detiene cerca de ella. Josian ve a un hombre sentado dentro del auto y, sin decir una palabra, sube en silencio. Cuando llega a casa, está completamente empapada por la lluvia. Su cabello está desordenado y su cuerpo cubierto de suciedad. Viéndola así, parece que algo terrible le ha ocurrido. Pero lo más impactante es la reacción de su madre. Al verla, queda completamente aterrada. Tiene tanto miedo que ni siquiera se atreve a mirarla. Es entonces cuando descubrimos la aterradora verdad. Josian había muerto una semana antes, y desde entonces, ha estado regresando a casa cada día a la misma hora y en las mismas condiciones espantosas. Luego, la historia retrocede 10 días. En una tienda de maletas, el dueño está viendo las noticias en la televisión. Allí nos enteramos de que hay un asesino en serie suelto en la ciudad, que comete un asesinato cada 10 días. También se revela que, tras matar a sus víctimas, el asesino mete sus cuerpos en una maleta de ruedas y la lanza al agua. Justo entonces, un hombre llamado Sean entra a la tienda y compra una maleta roja con ruedas. Sin embargo, su comportamiento es extraño. Más tarde ese día, un repartidor de pizzas llamado Sang-Jun va a entregar una pizza al departamento de Sean. Mientras le entrega la pizza, escucha ruidos extraños que vienen desde dentro del departamento, pero no les presta mucha atención y se marcha. Luego se revela que Sean es, de hecho, el asesino serial que secuestró a Josian. Descubrimos que, antes de cometer cada asesinato, Sean siempre compra una maleta con ruedas y pide una pizza. Un patrón perturbador que conecta todos sus crímenes. Josian le ruega repetidamente que le perdone la vida. Incluso le promete que no le contará a nadie y que volverá tranquila a casa, pero el asesino, frío e insensible, la arrastra para completar lo que empezó. La golpea en la cabeza con un objeto pesado, luego mete su cuerpo sin vida en la misma maleta roja y la lanza al río. Cuando la noticia aparece en televisión, el dueño de la tienda reconoce la maleta roja. Empieza a sospechar que el asesino podría ser el mismo hombre al que le vendió esa maleta. Piensa en avisar a la policía, pero su esposa lo detiene. Ella le dice que maletas como esas se venden en muchas tiendas y que no deberían meterse en problemas. Tras escuchar a su esposa, el dueño decide no llamar a la policía. Mientras tanto, el repartidor de pizza, Sang-Jun, también está leyendo la noticia en internet. De pronto se da cuenta de que Sean pide pizza cada 10 días, justo como la frecuencia de los asesinatos. La sospecha comienza a crecer en su mente. Por otro lado, la madre de Josian, como cada día, se esconde debajo de la mesa, agarrando un crucifijo con las manos temblorosas, porque el espíritu de su hija regresa a casa todos los días a la misma hora. Justo entonces, su esposo llega a casa. Al verla tan asustada, la levanta y la lleva a la habitación de Josian. Allí le dice la desgarradora verdad, que Josian ya está muerta. El padre de Josian cree que todo es producto de su imaginación. La acusa de ser una madre terrible, de asustar a su propia hija con un crucifijo. Con enojo, dice que quizás nunca aceptó realmente a Josian como su hija. Al oír sus palabras, la madre de Josian rompe en llanto. Comienza a recordar los momentos que vivió con su hija. La verdad es que Josian no era su hija biológica. Después, la historia nos muestra a un hombre llamado Humo, que también vive en el mismo vecindario. Un día, la policía llega y lo arresta como sospechoso del asesinato. Sus vecinos ya lo consideran problemático y un matón. La policía sospecha de él porque tiene varias denuncias por agresión. Le toman huellas y muestras de ADN, pero luego lo liberan. Antes de irse, le advierten claramente que no se meta en más problemas. Tan pronto como sale de la comisaría, va a ver a un hombre para cobrarle un préstamo y lo golpea violentamente. Además de reclamarle la deuda, Humo guarda un profundo rencor hacia este hombre, que resulta ser su tío, el hermano de su madre. Tras la muerte de su madre, su tío nunca fue a verlo ni asistió al funeral. Por eso, Humo guarda un odio profundo hacia él. Después, conocemos a dos personajes más, un guardia de seguridad del edificio y la presidenta de la comunidad, Taeyeon. Todas las responsabilidades sociales del edificio recaen sobre los hombros de Taeyeon.
Ella también tiene una hija llamada Suyan, que se parece exactamente a Jo-seon. Taeyeon le reclama al guardia por no hacer bien su trabajo. Algunos residentes han reportado que alguien está desperdiciando mucha comida y tirándola. Taeyeon ordena al guardia que investigue y descubra quién lo está haciendo. El guardia empieza a revisar todas las bolsas de basura, una por una. Al inspeccionar, encuentra la bolsa con comida desperdiciada, y dentro de ella, una bolsa negra. Dentro, encuentra una pista, un número de departamento. Resulta ser el apartamento del asesino. El guardia tiene una idea, decide chantajear al asesino. Se le acerca y le dice que guardará silencio si le da algo de dinero, fingiendo que es para comprar alcohol. Pero el asesino se niega. Furioso, el guardia empieza a abrir la bolsa negra delante de él. Dentro encuentra el uniforme escolar de Jo-seon. Al darse cuenta de que su secreto ha sido descubierto, el asesino mata al guardia en el acto. En ese mismo momento, la madre de Jo-seon entra al apartamento. Queda en shock al ver tanta sangre, pero luego ve una botella rota de vino tinto derramada por las escaleras. En realidad, el asesino había roto la botella para disimular las manchas de sangre, fingiendo que era un simple derrame accidental para que nadie sospechara. Como todas las noches, esa noche también, Jo-seon regresa a casa en el mismo estado, lo que aterra a su madre. Apenas la ve, cierra los ojos. A continuación, se nos muestran los hechos ocurridos esa misma noche. Como sabemos, Jo-seon iba camino a casa en el auto de Seon. Al llegar al edificio, él le pidió que abriera la puerta de su departamento, y en cuanto ella lo hizo, el asesino le tapó la boca y la arrastró adentro. Jo-seon fue secuestrada justo en el departamento que estaba frente al suyo. Luego fue asesinada, y su cuerpo fue sacado del lugar y arrojado al río. Nadie sospechó absolutamente nada. Por otro lado, el repartidor Sang-jun sigue leyendo noticias sobre el mismo asesino. Al ver una foto, nota a un hombre con una gorra negra. Se sobresalta ligeramente, sintiendo que ha visto a esa persona antes, pero no logra recordar dónde. Justo en ese momento recibe otra orden de entrega y, una vez más, debe ir al mismo apartamento del asesino. Al llegar, empieza a mirar a su alrededor con desconfianza y nota la misma gorra negra, lo que refuerza aún más sus sospechas. Al día siguiente, Seon vuelve a la tienda de maletas para comprar otra. El dueño, por miedo, guarda el dinero rápidamente sin siquiera contarlo. Al ver esta reacción, el asesino empieza a sospechar del vendedor. Al día siguiente, Taeyeon se da cuenta de que el guardia del turno de día no ha ido a trabajar, así que le pide al guardia nocturno que cubra ambos turnos. Pero trabajar de día no es nada fácil para él. Mientras está en la oficina, otro hombre le dice, tú nunca trabajas durante el día. Incluso le pregunta, ¿y si alguien te reconoce con la luz del sol? El motivo por el que evita trabajar de día se revelará al final de la película. En la siguiente escena, la madre de Jo-seon llega a un garaje para recoger su auto. La verdad es que, el día en que su hija desapareció, no pudo ir a buscarla porque acababa de comprar un coche nuevo. También había elegido una linda vincha como regalo sorpresa para Jo-seon. Quería darle una sorpresa, por eso le dijo por teléfono que no podría ir, cuando en realidad estaba en camino para buscarla. Mientras conducía, la vincha se cayó y, al intentar recogerla, perdió el control del auto y tuvo un accidente grave. Por otro lado, el guardia nocturno ahora también debe encargarse del turno diurno. Ese día, llama al apartamento del asesino para preguntarle por qué su factura de agua es tan alta, pero el asesino cuelga abruptamente. Poco después, Taeyeon va personalmente al departamento del asesino para invitarlo a una reunión vecinal. Al entrar, nota que las luces están increíblemente brillantes y las apaga instintivamente. Al ver el estado desordenado y sospechoso del lugar, empieza a inspeccionarlo a fondo. Al darse cuenta de esto, el asesino decide que también debe matarla. Pero justo entonces, Taeyeon menciona por teléfono que se encuentra en el departamento 102. Al escuchar eso, el asesino duda y baja su arma. Si algo le pasara, la policía iría directamente a ese departamento a investigar. En ese momento, el teléfono del asesino vuelve a sonar y vibra tanto que cae dentro de la maleta que contiene el cadáver. La tapa se cierra y se bloquea. Al darse cuenta de que su teléfono está atrapado dentro y no sabe el código, entra en pánico. Sin otra opción, llama al vendedor de maletas y le pide el código. El vendedor, con calma, le dice que el código predeterminado es 000.
Al día siguiente, mientras caminaba por la calle, la madre de Josian de repente ve a Suyan y se congela de miedo. Suyan corre hacia ella e intenta calmarla. Cuando ambas llegan al edificio, el asesino las ve y entra en pánico. No puede creer lo que ve. ¿Cómo puede estar viva alguien a quien él mismo mató? Mientras Suyan se va, la madre de Josian nota que el asesino la observa con una mirada intensa y perturbadora. Su comportamiento extraño despierta aún más sospechas en ella. Mientras Suyan regresa, encuentra los anteojos del antiguo guardia y se los entrega al guardia actual. Al verlos, el hombre en la oficina del guardia comenta, esos eran del guardia anterior. Con sospechas crecientes, el guardia decide revisar las tuberías del departamento del asesino. Sin embargo, él no lo deja entrar y dice que se mudará pronto, así que la revisión puede esperar. Su comportamiento solo refuerza las sospechas del guardia. Este insiste en que, según el reglamento del edificio, todos los técnicos deben realizar una inspección completa antes de que un inquilino se mude. Al oír esto, el asesino se pone nervioso. Sabe que si entran muchas personas al mismo tiempo a su apartamento, su secreto se descubrirá. Para evitarlo, abre la puerta y deja entrar al guardia. En el baño del departamento no se encuentra ninguna fuga, pero al bajar al baño del sótano, la escena es espantosa, hay manchas de sangre por todas partes, cabellos humanos y trozos de carne. Al guardia no le queda duda, está frente al asesino. Se pone en alerta de inmediato. El asesino intenta atacarlo, pero el guardia agarra un objeto cercano como arma. Al ver la determinación en su rostro, el asesino se detiene. Percibe que no será una pelea fácil. Con miedo, da un paso atrás. Cuando el guardia sale del departamento, el asesino por fin se tranquiliza. Desde ese día, empieza a observar al guardia desde lejos. En una ocasión, Humo llega en su auto y golpea brutalmente al asesino por haber estacionado en su lugar asignado. Después de tantos incidentes, el asesino decide que es hora de irse. Su identidad está comenzando a revelarse. Va a su agencia de empleo y pide un trabajo en otra ciudad. Decide que se irá en 2 días, pero antes planea deshacerse del vendedor de maletas porque sospecha que él podría haber descubierto su identidad y teme que lo denuncie. Usando el teléfono del vendedor, llama a Humo para que, si la policía investiga, el número quede registrado en ese teléfono y así culpen a Humo. Luego secuestra al vendedor, y como siempre, pide una pizza antes de cometer el asesinato. Cuando Sang-Jun entrega la pizza, nota manchas de sangre en las manos del asesino y también en el dinero que le entrega. Su sospecha se convierte en certeza. Sang-Jun decide vigilar el apartamento del asesino desde afuera. Pero el asesino percibe que algo anda mal y corre hacia la ventana. Por suerte, el guardia llega justo a tiempo y salva a Sang-Jun. Después de eso, Sang-Jun le cuenta toda la verdad al guardia y le pide que informe a la policía. Pero el guardia entra en pánico al oír la palabra policía y se niega. Le dice que si está equivocado, podría ir a la cárcel por falso testimonio. A medianoche, el asesino llama a Humo y le dice que mueva su coche. Cuando Humo sale, ve que su auto está perfectamente estacionado. En ese momento, el asesino aparece desde la oscuridad con una barra de metal y trata de atacarlo. Pero Humo le da vuelta a la situación y comienza a golpearlo repetidamente con la misma barra, hasta que el asesino termina en el suelo, suplicando por su vida. Pero todo esto era parte del plan del asesino. En realidad, se dejó golpear a propósito para dejar las huellas dactilares de Humo en el arma. Aunque todavía no ha matado al vendedor de maletas, hay una razón importante para ello. A la mañana siguiente, el asesino se prepara para dejar su apartamento y, antes de marcharse, decide que matará a Suyan. Desde temprano, empieza a seguirla. Como de costumbre, Suyan va a ver al guardia de seguridad. Han desarrollado una relación de amistad cercana. Cada día, ella le lleva panecillos de su escuela, y el guardia los acepta con una sonrisa, aunque es alérgico al pan. En vez de comerlos, los guarda todos en su refrigerador. Le tiene un gran cariño a Suyan. Ese día, también nota que el asesino está siguiendo a Suyan. Al verlo, le pregunta si normalmente regresa sola a casa. Suyan le dice que su madre siempre va por ella a la escuela. El guardia le advierte con seriedad que no vuelva sola bajo ninguna circunstancia. Después de que Suyan se va, el asesino comienza a seguirla en su coche. La madre de Josian también lo ve, y su sospecha se convierte en certeza. Mientras tanto,
el guardia empieza a preparar su salida del edificio. El hombre que comparte la oficina con él le pregunta si de verdad se va a ir. Le recuerda que ahora el asesino está detrás de Suyan y le dice que debería matarlo, porque ya ha matado antes. Es entonces cuando se revela la verdad sobre el guardia. El hombre con quien siempre habla en la oficina, ese al que vemos constantemente a su lado, está muerto. En realidad, el guardia lo mató hace 14 años. Es su fantasma, y solo el guardia puede verlo. El guardia dice que solo faltan 5 meses y que no quiere meterse en más problemas. En Corea, el plazo de prescripción para los crímenes es de 15 años. Si alguien comete un delito y no es atrapado en ese tiempo, no puede ser castigado legalmente después. Por eso, el guardia solo quiere mantenerse oculto 5 meses más. En los días siguientes, la policía arresta nuevamente a Humo porque encuentran la misma barra de metal en la escena del crimen, con sus huellas. Pero esta vez, su tío se presenta como testigo y declara que Humo estuvo con él ese día. Luego, el tío revela la verdad. Cuando falleció su hermana, él estaba completamente en bancarrota, huyendo de acreedores y lleno de vergüenza. Por eso nunca fue a ver a Humo ni pudo asistir al funeral de su hermana. Al escuchar esto, Humo lo perdona. Por otro lado, como cada día, el espíritu de Josian regresa a casa a la misma hora y en el mismo estado. Pero esta vez, su madre ya no siente miedo. Ese mismo día, había encontrado algo en la habitación de Josian, un calendario en el que ella había escrito cumpleaños de la madrastra, pero la palabra madrastra estaba cubierta con un pequeño papel y, detrás, había escrito mamá. En vida, Josian había intentado muchas veces llamarla mamá, pero nunca logró decirlo en voz alta. Al leer esto en el diario de Josian, su madre ya no teme a su espíritu. Al verla frente a ella, la abraza con fuerza y llora desconsoladamente. Las cosas que nunca entendió cuando su hija estaba viva, ahora la llenan de un profundo arrepentimiento. Mientras tanto, el vendedor de maletas lucha desesperadamente por salvar su vida. Al escuchar sonar un teléfono desde dentro de una maleta negra, hace todo lo posible por abrirla. Esa noche, vuelve a llover intensamente, y al ver la lluvia, la madre de Josian recuerda la mañana en que vio al asesino siguiendo a Suyan. Fue en una noche de lluvia como esa que perdió a su hija, pero esta vez no va a permitir que le pase lo mismo a otra niña. Toma un paraguas y corre hacia la parada del autobús. Allí ve a Suyan esperando sola, siendo seguida por el asesino. Se acerca a ella, la toma de la mano y comienzan a caminar de regreso a casa. Pero aún así, el asesino no deja de seguirlas. Mientras tanto, el vendedor finalmente logra abrir la maleta y sacar el teléfono. La batería está baja, así que marca rápidamente un número al azar y pide ayuda. Por suerte, la llamada llega a Sang-jun, el repartidor de pizza. Sin perder tiempo, Sang-jun corre hacia el apartamento del asesino. Poco después, toda la ciudad sufre un apagón. En ese momento, con la ayuda de su tío, Humo logra escapar de la estación de policía. De vuelta en el edificio, el guardia de seguridad también se estaba preparando para irse, pero al cortarse la luz, regresa corriendo. Ansioso, le pregunta a la madre de Suyan si su hija ya volvió a casa, y al escuchar que no, se derrumba. Ella empieza a llorar, aterrada por lo que pueda pasarle a su hija. Por otro lado, la madre de Josian y Suyan corren por la oscuridad para llegar a casa. Pero mientras corren, Suyan se cae y se lastima gravemente las rodillas. Ya no puede caminar. La madre de Suyan no sabe qué hacer en plena oscuridad. Confundida y desesperada, se queda parada en medio de la calle, provocando un embotellamiento. Al ver la multitud, el asesino no tiene más opción que alejarse. Cuando vuelve a su apartamento, ve al vendedor de maletas intentando escapar. Planea quemarlo vivo, pero justo en ese momento, llegan Sang-jun y el guardia. Apenas abren la puerta, ambos atacan al asesino. En ese instante también aparece Humo. Al comprender por qué sus huellas estaban en la barra de metal, se une al ataque y empieza a golpear al asesino brutalmente. El guardia exige saber dónde está Suyan. El asesino se ríe y dice que no sabe, tal vez la mató, tal vez sigue viva. Al oír eso, el guardia se desespera. Rompe en llanto, fuera de sí. Luego ve un cadáver cerca y, pensando que es Suyan, agarra un arma y mata al asesino en un ataque de furia. Pero entonces se da cuenta de que el cuerpo no es de Suyan, sino del mismo hombre que él había matado hace 14 años.
Su fantasma había tomado la forma de Suyan para vengarse finalmente, porque el guardia nunca fue castigado por aquel crimen. Nadie lo vio matar. Una vez más, el guardia no enfrenta consecuencias, ya que todos los presentes lo ayudan a encubrir el crimen y lo sacan del lugar. Por otro lado, la madre de Suyan sigue creyendo que Humo es el asesino. Lo agarra del cuello y le exige saber dónde está su hija. Justo entonces, llega la madre de Josian trayendo a Suyan con ella. No pudo salvar a su propia hija, pero hoy salvó a otra vida inocente. Y con ese momento tan poderoso, la película llega a su fin.